Que abramos las Biblias o sus dispositivos en el libro de Gálatas, capítulo 5, y tomamos los versículos 16 y 17. Si están conmigo, me dicen, por favor, amén. Amén. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gracias, Señor. Amén. Para poder entender un poquito más la razón de esta carta, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Gálatas. Galacia, es un lugar que está en el círculo o circuito de Asia Menor, en lo que es hoy Turquía. Y en la época en que Pablo escribe esto a los Gálatas, la iglesia que se había establecido en Galacia era una iglesia que fue afectada por el legalismo en gran manera. Ellos tenían la tendencia de promulgar nuevamente la circuncisión, que no se circuncidaran como el Señor lo había establecido, sino que mantuvieran la circuncisión. Pero Pablo les recuerda por qué murió Cristo. Y en Cristo, dice la palabra, ni la circuncisión ni la incircuncisión es nada, sino Cristo y la fe que obra por el amor. Entonces, cuando Pablo se da cuenta, la iglesia de Galacia ha entrado en una especie de desenfreno, en el que, aparte del legalismo y de tratar de votar la sana doctrina, también habían tomado la libertad con que Cristo hizo libre a la iglesia y la venían convirtiendo en un pretexto de libertinaje. Y es entonces cuando Pablo entra en esta amonestación a los Gálatas. Hay mucho dentro de la carta. Pasaríamos noches y noches y noches, pero a lo que vamos. Entonces, el apóstol, cuando escribe, guiado por el Espíritu Santo, recuerde que dice la palabra que toda la palabra de Dios es inspirada, que los varones de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Es una palabra que es digna de ser recibida por todos. Y no recibida para conceptuar. Conceptuar no nos lleva a ningún fin. Es para ponerla por obra. Es a beneficio de la iglesia. Es para que la iglesia crezca, no solamente en conocimiento, sino en la madurez de la fe. Entonces Pablo establece aquí dos principios y dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es fácil entender qué es andar en el Espíritu. Y es fácil entender qué es la carne y qué es lo que no debemos nosotros de permitir en la carne. Entonces, es necesario entender qué dice el Espíritu Santo
acerca de estas cosas. Por favor, vamos un momento al libro de Primera de Juan, un poquito adelante, tenga la bondad. En los versos 15 y 16. Si lo tiene, amén. Y si no, pues vamos. Capítulo 2, 15 y 16. Dice el Señor: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Este deseo de Dios apela a varias cosas. Uno es el dominio propio que el Señor nos ha otorgado y al libre albedrío para nosotros tomar las decisiones necesarias que tengamos que tomar en relación a esta palabra. Y Pablo aclara, más bien el Espíritu Santo aclara el por qué es necesario que nosotros entendamos lo siguiente. Cuando la iglesia, como en el caso de los Gálatas, después de ser redimida, de ser restaurada, de ser liberada, de ser otorgada en dones, de ser una iglesia vívida en el Espíritu, de repente la iglesia voltea a mirar hacia atrás y voltea a ver las cosas del mundo. Y de repente, como los Gálatas comenzaron, no pasa nada, porque Cristo nos hizo libres, no es nada. Si miramos, si pensamos, si oímos y participamos de aquello, no pasa nada, porque Él es amplio en perdonar. Pero Dios dice, no lo hagas. Y da el por qué no lo hagas. Dice, porque, verso 16, todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, absolutamente todo lo que hay en el mundo, dice el Señor. 1, los deseos de la carne. 2, los deseos de los ojos. 3, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces entramos en la disyuntiva, ¿qué es lo que tendría que hacer para andar en el Espíritu? No podemos entrar en una especie de coquetería entre un rato con el mundo y el otro rato con el Señor. Un rato en esto y otro rato en aquello. Ojalá fueses frío o ojalá fueses caliente, pero a los tibios, que no son ni una cosa ni la otra, vomitaré de mi boca, dice el Señor. Entonces es importante entender cuán serio es, y máximamente en este tiempo, entender que hemos entrado, hermanos, en una lucha, en una recta final. El tiempo es corto, la venida del Señor está cerca. Preparémonos para tal evento. Es necesario. Dice el Señor que no entrará nada inmundo y que no entrará, entraremos con los vestidos manchados o arrugados, sino emblanquecidos y bien planchaditos. Y Dios lo dice, y lo dice porque eso se va a dar. Entonces,
Si el Espíritu nos dice esto, es una advertencia para no caer en las tentaciones que voy a enumerar dentro de poco. Es necesario entonces voltear a ver que Satanás, como está operando en este tiempo, y en este tiempo más que antes, por ser el último tiempo, el tiempo de la iglesia. En la medida que la iglesia se acerca al Señor, en la misma medida Satanás se opone con furia, con todo, y ataca en todo y con todo. Ataca a la familia, ataca lo que más te gusta, ataca cualquier cosa, divide la familia, establece divorcios, fracasos matrimoniales, hijos que se van a la droga, gente que se pierde en el alcohol. De cualquier manera está Satanás tratando de dañar la obra del Señor para que no hagamos lo que queremos. Esto quiere decir que hay una lucha, una batalla frontal entre o santos o ninguna cosa. Pero no hay términos medios. No hay términos medios. Quiero animarles a que analicemos un momento rápidamente las 3 tentaciones que digo yo más grandes en la Biblia. Eva, huerto del Edén. El Señor crea al hombre, le establece propósito y lo pone en el huerto para que lo cuide y lo guarde. Y le da instrucción y le dice, oye, de todo árbol que hay en el huerto puedes comer, menos del árbol del bien y del mal. Porque, y le da la razón del por qué. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Le dio instrucción, le mostró, le enseñoreó, lo puso, le dio, como diríamos hoy, la unción, le dio el poder, le dio autoridad para que él hiciera, gobernara, señoreara sobre la tierra. No para que fuera cola, para que fuera cabeza. Viene Eva. Y de repente, bueno, el Señor trae todos los animales y se los presenta a Adán para que les pusiera nombre a cada uno. Y dice la Biblia que Adán llamó a cada animal según su especie con su nombre hasta el día de hoy. Total que el caballo se distingue como caballo, no porque se le ocurrió a alguien de la, ¿cómo se le puede decir? De la, bueno, se me va la palabra, pero no por una ocurrencia de alguien, sino porque Dios inspiró a Adán para que él llamara cada bestia, cada ave, cada pez por su nombre hasta el día de hoy. Y vio Adán que los animales andaban en parejas y que uno se acompañaba con otro y se sintió falto de algo. Y Dios lo ve y comenta a Dios, con el Padre me imagino, con el Espíritu Santo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda a él, ayuda idónea. Le da un profundo sueño, levanta, le hace una operación, una cirugía, toma una de sus costillas, forma a la mujer del cuerpo de él y le da vida, sopla, le pone aliento de vida y se levanta una pareja, la primera pareja humana. Y los manda. Eva y Adán andaban desnudos, no había maldad, no había malicia, el mal rondaba, nótelo, el mal rondaba, pero no habitaba en ellos.
Ellos andaban desnudos, no era nada malo, no había malicia, no había pensamiento corrompido, era Dios y el hombre. Pero apareció Satanás. Y dice la palabra que se apareció la serpiente a la mujer y le habla al oído. Así que Dios te ha dicho. Y comienza a pervertir la palabra del Señor y a retar la vanagloria de esta mujer y a retar lo que acabamos de leer ahorita. Abra, por favor, rápidamente en Génesis y miremoslo allí. Capítulo 3. ¿Están conmigo? Verso 6. Y vio la mujer, por favor, observe, vio la mujer que el árbol era bueno para comer a la vista. Luego, y que era agradable a los ojos. No solamente vio que era bueno para comer, sino que también era agradable a los ojos. Y continúa y dice, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Note, lo que hablábamos en Juan, primera de Juan 2:15, ¿perdón? Los deseos de los ojos. Operoeneva. Y luego la codicia. Y luego la vanagloria de la vida. La mujer pensó y dijo, caramba, wow, ser como Dios, qué bueno. Poder. Y le dio de comer a su pareja. Lo demás ustedes lo saben. Entró el mal en su genética y de allí en adelante todo se corrompió. Tuvo que intervenir el Señor en ello. Otra tentación de otro personaje que todos conocemos, el rey David. Dice la Biblia que David era el tiempo en que los reyes salían a la batalla. Se libraban intereses para el pueblo de Dios grandes. Y David se quedó en el terrado de su palacio. Y de cuando en cuando, en la tarde, salía David, así como en este tiempo, a darse un airecito. ¡Qué calor! Y de repente va y mira por ahí y se encuentra con Betsabé. ¡Wow! Los ojos. Qué guapa Betsabé, oye. En la mente. Está bonita. Da su vuelta, otra vuelta, vuelve y mira, y vuelve a ver a Betsabé un poquito más allá de la mente. Y wow, es deseable para que esté con el rey. No sé si me estoy dando a entender. Segunda tentación. Y no solamente la desea en el corazón, sino que consuma el hecho al grado de matar a Urías, hacerlo matar. Se queda con ella. En la vanagloria de la carne, en esa vanagloria, él dijo, tengo la mejor mujer, hasta que fue confrontado con el profeta. Y le dijo, Rey David, ustedes saben la historia, un hombre tenía una ovejita, una corderita, y había otro que teniendo el montón, pues no le bastó el montón, se fue por la corderita, lo mató, se la quitó. ¿Qué tú crees que merece ese hombre?
y le dice el profeta, el rey, el mismo rey, muerte. Y le dice el profeta, rey David, ese hombre eres tú. La misma tentación a la que nos advierte el Espíritu Santo en primera de Juan 2:15 y 16, se operó tanto en el hombre en el huerto como en el rey David en el momento decisivo para Israel. Lo demás ustedes lo saben, nace un hijo, no hubo maneras de tapar el asunto, no había el tema del aborto así tan esto, pero no se pudo ocultar de la presencia de Dios. Y toda decisión, iglesia, toda decisión trae consecuencias, sean las decisiones buenas o sean las decisiones equivocadas. Y ojalá, como cuerpo de Cristo, podamos todos, lo anhelo con mi corazón, anhelo llegar a morir un día y saber que la iglesia de Alcira alcanzó lo que yo no alcancé a ver, pero que entraron a una victoria inescrutable en Dios. Entonces, encontramos otra tentación con los mismos parámetros. El Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret. Y esta es muy interesante. Para entender entonces al Señor en este campo, es necesario que miremos su origen desde el principio. Y dice la Biblia que en el tiempo de Dios, un ángel viene y visita a una mujer, una doncella, que era temerosa de Dios, era justa, seguía la ley, estaba pendiente de la palabra del Señor, era temerosa de Dios, era santa y estaba comprometida verbalmente con José para casarse. Y en eso le visita un ángel y le dice, Dios te salve, María, llena eres de gracia. Qué salutación, qué saludo tan extraño para María. Dios te salve y llena eres de gracia. Y ella pensó para sí misma, ¿y esto qué es? Y el ángel le anuncia que va a dar a luz un hijo. Y le dice, ese niño va a tener un nombre que no es de esta tierra ni de este tiempo. Le vas a poner por nombre Jesús. No dice la Biblia estas palabras, pero Jesús era nazareo de nacimiento. El nazareato era algo pertinente a la gente elegida por Dios para un propósito específico. Y luego añade y le dice, ¿y cómo será esto? Dice María. Y el Espíritu Santo inspira al ángel y le dice, el santo ser que nacerá de ti será obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te cubrirá y concebirás y en su tiempo vas a dar a luz un hijo. Y el nombre que le da es Jesús, que en arameo traduce Salvador. Y le explica, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y da una profecía tremenda antes de que el niño naciera. Crece el Señor, pasan los días, sujeto a un cuerpo humano, pero Dios encarnado, 100% hombre, 100% Dios. No le faltaba absolutamente nada, sin pecado, sin el estigma del mal en su, ¿cómo se dice?
limpio, santo, puro, divino. No había otro ser como Jesús, con una sabiduría sin igual, lleno, dice la Biblia, de gracia y de verdad. No dice la gracia era con él, dice él era la gracia. La gracia estaba en él, era lleno. Y Cristo dijo de sí mismo, yo soy la verdad. Entonces, pasan cosas, el niño crece como cualquier niño. A ratos juega, a ratos ayuda a su papá José en la carpintería, a ratos hace los mandados a María, a ratos, pero también se perdía en el templo, porque decía el Señor, en los negocios de mi Padre es necesario estar. $33 años. Hay un hombre que es antes de Jesús, llamado Juan, apodado el Bautista. El Señor da testimonio de que no había un hombre, ni ha habido, mayor que Juan dentro de los profetas, elegido para preparar el camino del Señor. 6 meses atrás, Juan empieza a andar en el desierto y empieza a predicar un mensaje simple e inentendible. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y bautícese cada uno para remisión de los pecados. Y venía la gente y se agolpaba en aquel río y se juntaban para ser bautizados. Y les dice Juan, le preguntan a Juan, ¿eres tú el que había de venir? Y Juan responde, no. Yo simplemente soy un heraldo. Pero atrás de mí viene uno que es antes que yo y que es mayor que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En eso aparece el Señor. Y cuando el Señor aparece, Juan lo mira y por el Espíritu, ¡pum, pum! Él sabe que era de quien acababa de hablar, Jesús de Nazaret. Jesús dice a Juan, bautízame. Juan le dice, yo no debo bautizarte, yo debo de ser bautizado por ti. Dice, deja, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Porque Cristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Pues por la ley nosotros estábamos condenados en delitos y pecados. Pero por el sacrificio de Cristo, Él pagó por esos pecados y nos justificó por su gracia. Y era necesario que el Señor cumpliera toda justicia. Si Él no lo hace, se hubiera quebrado todo desde el principio. Entonces, bautizándose el Señor, se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo, se posa sobre el Señor y hay una voz fuerte que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Cuando eso sucede, entra el Señor, se bautiza, lo hunden, lo sumergen, sale y da el testimonio que ustedes ya conocen que se dio. Dice la Biblia que
33 años de Jesús, fue tomado por el Espíritu Santo y llevado al desierto para ser tentado por Satanás. El Señor está en el desierto 40 días, 40 noches, en un ayuno tremendo. Su cuerpo comienza a flaquear de la necesidad del hambre. Era 100% hombre. Él no estaba obrando como Dios, estaba obrando como hombre, cumpliendo en la carne lo que el hombre natural no podía cumplir. Cuando ya está en el desierto, aparece Satanás y le da la primera tentación. Satanás mira que el Señor está debilitado y con hambre. Así que si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan, y asunto solucionado. Y ataca lo mismo que Juan capítulo 2, verso 15 nos está mostrando. El deseo de los ojos. Y le muestra el pan y lo ataca. Y el Señor se defiende y se robustece con la palabra, por el Espíritu Santo. Viene la segunda tentación. Si eres hijo de Dios, mira, todos estos montes, todos estos tesoros te daré, si postrado me adorares. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios, sino que a Él solo adorarás. Se fue. Y al final dice: si eres hijo de Dios, lánzate de ese peñasco, porque escrito está. Y le cita la palabra, pero torcida. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Sabes qué es eso? Salmo 91. Para que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor le dice: vete, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás. Y el demonio se fue. Lo que trataba de ilustrar es cómo en estas tres tentaciones se cumple lo que en Primera de Juan el Espíritu Santo advierte a la iglesia con una finalidad, para que, estando apercibido, nosotros podamos luchar con más propiedad. Amén. Luego podemos ver que el apóstol Pablo, volvamos nuevamente a Gálatas, continúa y nos dice: por favor, nuevamente a Gálatas. Ya estamos. Y manifiestas son las obras de la carne. Pablo quiere que todos nosotros tengamos claro a qué obras se refiere. Y quiero que note algo, que de repente podemos aprender un poquito algo. Dice Pablo: manifiestas son, es decir, son visibles. Se manifiestan, las puedes ver y las puedes tocar. Las obras de la carne. Y empieza. Verso 19. Que son, número 1, adulterio. 2, fornicación. Y a veces la iglesia dice: mira, yo no adultero ni fornico,
Pero de repente, sin darnos cuenta, una miradita indebida, una chica hermosa o un chico guapo, puede pasar, ¿por qué no? Y el Señor dijo de esto: oíste que fue dicho, no adulterarás. Ese era el mandamiento en ley. Y la iglesia podrá decir, pero es que yo no lo hago. Yo no camino en ese terreno. Pero el Señor añade y dice, mas yo os digo, cualquiera que deseare a la mujer de su prójimo en su corazón, de hecho ya adulteró en su corazón. La puso más difícil, más de fondo, más dura, porque la santidad en Dios no es un asunto de forma, sino es un asunto de fondo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Amén. ¿Sabe algo? Cuando yo estaba leyendo esto, yo me miré en la madrugada haciendo lo que voy a hacer ahorita. De todo esto que estoy hablando, yo soy el primero. Más imperfecto, más pecador. Y yo me vi haciendo lo que hago, lo que voy a hacer en este instante. Lourdes, mis otros hijos no vinieron, no, ¿verdad? Sara, mi única, la amo mucho, muchísimo, tú no sabes cuánto. Te he tratado tan mal, te he tratado tan terriblemente mal. Nunca supe ser padre y nunca supe ser un buen esposo. Pero quiero decirles, les amo. De corazón. Y le decía al Señor en la madrugada, Padre, ayúdame. Porque es necesario que cosas salgan a la luz. La iglesia, y no solo la iglesia, en todo el mundo está ya amortizando con una máscara como que no pasa nada y nadie dice, se está metiendo el agua a mi terrado, pero nos estamos inundando a ratos. Nos estamos ahogando a ratos. Y es necesario que reconozcamos nuestra debilidad en lo secreto para con el Padre. Yo lo estoy haciendo en público. Sara, perdóname. Lourdes, perdóname. Con mi corazón. ¿Qué pido de perdón? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Esas 4 cosas competen a la parte moral de la sexualidad en el ser humano. Son obras de la carne, pero no las podemos revolver. El siguiente grupo: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Esta parte corresponde al área religiosa, al área de comunión con Dios. Cuando de repente el ser humano cambia la gloria del Dios incorruptible por un ídolo, no importa que ese ídolo sea un hijo. ¿Sabía usted? O no importa que al hijo, el ídolo de su hijo sea una tableta y que no cuenta a Dios sino la tableta. Y entre más grande, más esclavo. No sé si me hago entender. Hechicerías
el término en hebreo, en griego y en arameo tiene una aplicación muy amplia. Y hay verbos que hay que entender para ver el espíritu de la palabra con que fue escrita. Bien, entonces Pablo en el verso 22 dice, mas el fruto del espíritu es primeramente amor. ¿Por qué no puso Pablo el amor como en segundo o tercer lugar? Él dijo, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor en Corintios. Pero el mayor de todos es el amor. Cristo dijo, un nuevo mandamiento os doy. No es si tú quieres, no es si te parece o no, o si estás de acuerdo conmigo o no. Ojalá estén de acuerdo conmigo. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. ¿Están conmigo? Entonces, también dijo el Señor, en esto, en la práctica viva del amor, todos conocerán que ustedes son verdaderamente mis discípulos, cuando os améis los unos a los otros y guardéis así mis mandamientos. Entonces, esto, hermanos, va más allá. Por favor, abramos Corintios rápidamente, capítulo 13. ¿Están conmigo? En el verso 4 encontramos lo que es el amor de Dios. Y dice, el amor es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Esto nos ayuda a entender qué es el amor de Dios y qué es el amor carnal, o lo que el mundo llama amor. Si usted va con cualquier gente y pregúntele, haga la prueba, ¿qué tú crees que es el amor? Y la gente le va a decir cosas del amor. No, el amor, y háganlo entre ustedes mismos. Pero Cristo una vez le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Le habló en el término agapao. Hay 3 tipos de amor. Amor filial, que es el amor fraterno entre hermanos, entre familia. Está el amor eros, de donde sale o surge lo erótico, lo sexual, que es no para el desenfreno de hoy día, sino para la relación matrimonial en sí. Eros. Y está el amor ágape, que es el amor divino. Es el amor que estamos enunciando ahorita. Todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta,
no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, todo lo perdona, todo lo espera, nunca deja de ser. Dios es amor. Entonces, mis amados, este contexto del amor nos deriva a nosotros a una pregunta bien simple. ¿Qué respuesta daremos al Señor en cuanto a la lucha de darle la espalda con fuerza a la carne y empezar a andar en el Espíritu? ¿Qué responsabilidad nos entrega el Señor en este momento, moral, ética y espiritualmente? ¿Sabe usted? Ético, porque no podemos decir soy creyente y actuar como incrédulo. No cabe. Ético, porque tenemos que vivir en congruencia con lo que decimos que es. Y espiritual, porque, hermanos, vamos de pasadita, todos aquí nos vamos a reunir allá y va a ser una cosa linda cuando nos encontremos y vamos a cantar y a darle gracias al Señor en esto. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué debemos de hacer? Si el tiempo de la venida del Señor está a la puerta, a la vueltecita, ¿estamos preparados realmente? ¿O es tiempo de sacudirnos, despertar del sueño y empezar realmente a entender qué es Dios? Amén. Amén. Fácilmente nosotros podemos acostumbrarnos. Ese es el trabajo de Satanás. Hacer que tú te sientas tan cómodo. Vengo el domingo, voy el martes, voy el miércoles, vengo el jueves, voy el viernes. Una rutina, una religiosidad. Pero cosa diferente es cuando tú sabes que en una reunión de estas nos vamos a encontrar con Dios y que tenemos una expectativa viva. No el dame, mira aquí, sino, Señor, vengo arrastrándome en harapos, pero sabes, aún así, mi alma te adora. Venir con la expectativa de darle la gloria al Señor. Si yo logro morirme, hermanos, y verlos crecer y madurar en esa dimensión de amor, de santidad, no crea usted que es moralismo, no crea usted que es legalismo, no, es la palabra del Señor no adulterada. Yo les pido, reflexionemos, y si ahorita no encontramos sosiego, es momento de pedir a Dios, ayúdame, ayúdame. Este es el momento de reflexionar y volvernos y hablar con Él, con el Espíritu Santo. Habla con el Espíritu Santo, por favor. Una cosa es andar en el Espíritu, porque Él está dentro de ti, ¿o no? Somos templo y morada del Espíritu Santo. Para donde yo voy, Él va conmigo. Yo ando en el Espíritu. Pero otra cosa es vivir en el Espíritu. Diferente, muy diferente. Y cuando tú vives en el Espíritu, cuando tomas lo que acabamos de ver en este momento y empezamos palabra por palabra a tratar de ponerla por obra.
Cristo dijo que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No hay objeción alguna para decir, es que yo no siento amor, hermano. A mí, si no lo sientes, te digo, hay un problema. Hay un problema. Pero, concluyo, el Señor nos ama. A mí al primero. Y como dijo Pablo, a mí se me apareció como un abortivo. Y al que mucho se le perdonó, dice la Biblia, mucho amor. Quizá a unos se les perdonó menos, a otros un poquitito más. Pero el asunto es que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y nos ama. Amén. Amén. Dios los bendiga y les amo.